Existe una frecuencia oculta, un canal de poder que la mayoría ignora porque están demasiado ocupados gritando para ser escuchados. Nos han vendido la mentira de que para cambiar tu vida necesitas hacer más ruido, correr más rápido y llenar cada segundo de actividad frenética. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera transformación, esa que reorganiza tu realidad de raíz, no comienza con un grito, sino con una pausa absoluta? Lo que estás a punto de descubrir no es una técnica de relajación. Es el mecanismo exacto, casi una tecnología olvidada, con el que los grandes maestros moldean su destino sin esfuerzo aparente. Hoy vamos a desmontar el mito de que el silencio es vacío. Vas a entender por qué, en el momento exacto en que dejas de huir de tu propia quietud, el entorno físico empieza a doblarse ante tu presencia. No se trata de callar la boca, se trata de activar una autoridad interna tan potente que las palabras sobran. Antes de sumergirnos en este conocimiento que pocos se atreven a aplicar, quiero saber desde dónde estás conectando con esta energía hoy. Comenta aquí abajo de qué ciudad o país me estás viendo. Prepara tu mente, porque una vez que entiendas el poder operativo del silencio, el ruido del mundo nunca más podrá controlarte. Hay un instante preciso, casi eléctrico, en el que tu percepción de la realidad sufre una mutación irreversible y dejas de sentirte solo en la quietud. Durante años, te han entrenado para creer que si no hay ruido, no hay nada, pero llega el día en que el silencio deja de ser un abismo vacío para convertirse en una presencia densa y vibrante. No es que el mundo se calle, es que tú empiezas a escuchar la frecuencia base del universo, esa nota sostenida que sostiene todo lo que ves, y te das cuenta de que lo que antes llamabas vacío está en realidad colmado de una potencia latente esperando tu comando. Al principio, esta transición puede sentirse extraña, como si la presión del aire cambiara repentinamente a tu alrededor, señalando que has cruzado un umbral invisible hacia una nueva comprensión. Tu mente lógica, acostumbrada al caos y a la estimulación constante, intenta buscar algo a que aferrarse. Pero tu ser interior sabe que ha encontrado oro puro en esa pausa. Es aquí donde la verdadera espiritualidad deja de ser un concepto intelectual que leíste en un libro y se transforma en una experiencia táctil, donde sientes que el espacio entre tus pensamientos tiene más peso y sustancia que los pensamientos mismos. Cuando logras sostenerte en este punto de quiebre sin huir, empiezas a notar que tu propia energía ya no se fuga por las grietas de la distracción, sino que se acumula y se recicla dentro de tu campo vital. Es como si hubieras cerrado una válvula que llevaba años perdiendo presión, y de repente sientes una vitalidad que no proviene de la comida ni del sueño, sino de estar alineado con el presente. Dejas de buscar desesperadamente estímulos externos porque descubres que la fuente de todo lo que anhelas no está allá afuera, en el ruido del mundo, sino en la profundidad inexplorada de tu propia quietud. Si sientes que estás listo para reclamar este poder y dejar de ser un espectador de tu propia vida, te invito a suscribirte al canal ahora mismo. Aquí no solo hablamos de teorías, decodificamos las leyes ocultas de la realidad para que tú puedas aplicarlas. Al unirte a esta comunidad, te aseguras de no perderte ni una sola clave de las que compartiremos para tu evolución. Dale clic al botón de suscripción y activa la campana. Tu yo del futuro te agradecerá este simple gesto de compromiso con tu propio crecimiento. Continuando con esta transformación, notarás que la abundancia empieza a sentirse diferente. Ya no es solo una acumulación de objetos, sino una sensación de plenitud que brota cuando el ruido mental cesa. En este estado, te vuelves magnético porque dejas de emitir la vibración de la necesidad y comienzas a emitir la frecuencia de la certeza. El silencio actúa como un amplificador de tu intención, limpiando la estática que antes distorsionaba tus deseos, antes de que pudieran manifestarse en el plano físico, permitiéndote ser mucho más claro y directo con lo que quieres crear. Es fascinante observar cómo, en este punto de quiebre, las señales que antes pasabas por alto comienzan a brillar con una claridad ineludible,
como faros en medio de la noche. Lo que antes parecían coincidencias irrelevantes, ahora se revelan como un lenguaje perfectamente orquestado que te guía paso a paso. Pero solo puedes decodificarlo porque has bajado el volumen de tu propia interferencia interna. La vida empieza a dialogar contigo en tiempo real, y esa conversación solo es posible cuando el silencio se convierte en tu traductor universal, permitiéndote entender lo que antes era indescifrable. Sin embargo, para llegar a este nivel de maestría, debes estar dispuesto a atravesar la incomodidad inicial que surge cuando te retiras del drama colectivo y te enfrentas a ti mismo. La mayoría de las personas retroceden justo aquí, aterrorizadas por lo que podrían encontrar si dejan de distraerse. Pero tú sabes que al otro lado de ese miedo inicial reside tu verdadero poder. Este silencio no es pasivo, es una fuerza activa, una inteligencia viva que reorganiza tus células y tu psique para prepararte para niveles superiores de consciencia y responsabilidad. Poco a poco, te das cuenta de que el silencio es el lienzo sobre el cual el universo pinta la realidad. Y si el lienzo está sucio o lleno de garabatos, la obra final será un desastre confuso. Al limpiar tu espacio interno, permites que la energía creativa fluya sin obstáculos, creando una vida que no es una reacción a tus traumas pasados, sino una creación deliberada de tu presente. Ya no necesitas gritar para ser escuchado ni correr para llegar. Tu mera presencia, anclada en este silencio fértil, comienza a mover montañas y a abrir puertas que antes estaban selladas. Pero aquí surge un obstáculo peligroso, una trampa en la que caen incluso los buscadores más experimentados cuando su ego se siente amenazado por esta nueva quietud. Tu mente, diseñada para la supervivencia y el control, intentará convencerte de que algo anda mal, de que estás perdiendo el tiempo o volviéndote irrelevante. ¿Por qué? Justo cuando estás a punto de acceder a tu mayor poder, una parte de ti grita que estás cometiendo un error fatal al quedarte quieto. Vivimos sumergidos en una cultura frenética que ha cometido el gran error de equiparar el ruido con la productividad y el silencio con la nada absoluta. Desde pequeños nos han inyectado la creencia de que si no estamos haciendo algo visible, si no estamos corriendo de un lado a otro o llenando el aire de palabras, entonces estamos perdiendo el tiempo o fallando. Esta programación es tan profunda que, cuando intentas quedarte quieto, surge una culpa tóxica que te empuja a moverte, a revisar el teléfono, a buscar cualquier distracción para no sentir que te estás quedando atrás en una carrera que francamente nadie gana. Pero fíjate bien, esa incomodidad no es tuya. Es el mecanismo de defensa de un ego que se siente amenazado por la inmensidad de tu propio ser. Para la mente condicionada, el silencio se parece peligrosamente a la muerte o a la irrelevancia, porque el ego necesita conflicto y fricción para reafirmar que existe. Sin embargo, la verdadera espiritualidad te enseña justo lo contrario. El silencio no es un vacío pasivo donde no pasa nada, sino un reactor nuclear donde se gesta todo lo que vale la pena. Es en la quietud donde la potencia se concentra, lista para ser dirigida con una precisión láser que el ruido jamás permitirá. Piénsalo como un arco y una flecha. El movimiento constante y caótico es como tirar flechas con la mano, sin fuerza ni dirección, desperdiciando recursos valiosos. El silencio, en cambio, es el momento en que tensas el arco hacia atrás, sosteniendo la respiración y acumulando una tensión elástica inmensa antes del disparo. A ojos de un observador inexperto, parece que no estás haciendo nada porque estás estático, pero internamente estás reuniendo la energía necesaria para que, cuando finalmente actúes, tu impacto sea devastadoramente efectivo y alcance distancias imposibles para el que vive en la agitación. Cuando dejas de asociar el silencio con la debilidad, dejas de filtrar tu poder a través de 1000 fugas insignificantes y empiezas a operar como una batería que se recarga sola. La mayoría de la gente vive en un estado de batería baja constante porque regalan su atención a cualquier estímulo que pase por delante, dispersando su fuerza vital en quejas, chismes y preocupaciones inútiles.
Al dominar el silencio, te conviertes en un contenedor hermético de poder. Tu presencia se vuelve densa, pesada en el buen sentido, y el universo empieza a respetarte más porque ya no eres un desperdicio de energía, sino un foco de intención pura. Es curioso, pero la abundancia real, esa que no se esfuma de la noche a la mañana, rara vez llega a quienes hacen mucho ruido presumiendo de ella. La riqueza, tanto material como espiritual, tiene una frecuencia que resuena mejor en la calma y la seguridad de quien no necesita demostrar nada a nadie. El que sabe que es poderoso no necesita gritarlo. El león no necesita ladrarle a cada hiena que pasa. Simplemente camina en silencio y su sola presencia cambia la atmósfera de la sabana. Esa es la clase de autoridad magnética que empiezas a desarrollar cuando dejas de temerle a la pausa. Además, hay una cuestión de receptividad que a menudo ignoramos. Si tu mente es una tormenta de pensamientos ruidosos, ¿cómo pretendes captar las señales sutiles que la vida te envía para guiarte al éxito? Las oportunidades más grandes no suelen llegar con luces de neón y sirenas, sino como susurros, como intuiciones repentinas o coincidencias que solo un observador silencioso puede detectar y aprovechar. Al asociar silencio con inactividad, te cierras herméticamente a la guía superior, volviéndote sordo ante las instrucciones precisas que podrían ahorrarte años de esfuerzo y sufrimiento innecesario. Debes entender que el silencio es un acto de rebeldía suprema en un mundo que lucra con tu distracción y tu ansiedad crónica. Elegir callar y observar es reclamar el control remoto de tu propia conciencia, negándote a reaccionar como un autómata ante cada provocación externa. No es debilidad, es la fortaleza de un muro de contención que detiene el caos del mundo exterior antes de que pueda contaminar tu santuario interior. Es decirte a ti mismo y al entorno: yo decido cuándo y cómo uso mi energía, y esa es la definición máxima de soberanía personal. Por eso, cuando veas a alguien en profundo silencio, no asumas que está perdido o desconectado. Asume que está conectado a una fuente de poder que tú quizás estás ignorando. Esa persona está accediendo a un nivel de realidad donde la creación es mental y vibratoria antes que física. Está alineando sus emociones, visualizando su próximo movimiento y limpiando el canal por donde la inteligencia del universo va a fluir a través de él. La inactividad externa es solo la fachada de una actividad interna, frenética y ordenadora, que está reescribiendo el guión de su destino. Pero claro, aceptar esto intelectualmente es fácil. Lo difícil es vivirlo cuando tu mente empieza a aburrirse y exige entretenimiento barato. Y aquí es donde la mayoría falla, porque no se dan cuenta de que el silencio no está vacío en absoluto. De hecho, está lleno, repleto de datos, códigos y respuestas que has estado buscando afuera inútilmente. ¿Qué pasaría si te dijera que el silencio es en realidad una transmisión continua de alta velocidad que tu mente ruidosa simplemente no ha aprendido a decodificar todavía? Imagina por un segundo que el aire a tu alrededor no está vacío, sino saturado de datos invisibles, similar a cómo las ondas de Wi-Fi atraviesan las paredes cargando gigabytes de información sin que tus ojos puedan verlas. El silencio funciona exactamente así. No es la ausencia de sonido, es la presencia de una frecuencia de banda ancha que tu cerebro habitualmente ignora porque está demasiado ocupado procesando el ruido superficial. Cuando logras callar el diálogo interno, no te quedas a oscuras, sino que enciendes el receptor de una antena biológica capaz de captar la sabiduría del universo que siempre ha estado transmitiendo, pero que tú no estabas sintonizando. Piénsalo de esta manera. Tu mente consciente es como una habitación llena de gente gritando al mismo tiempo, donde es imposible escuchar una melodía suave que suena de fondo. Esa melodía es la información sutil, la intuición pura y los datos que necesitas para resolver tus problemas más complejos. Al imponer silencio, no estás matando la actividad, estás expulsando a los gritos para que la música de la verdad pueda ser escuchada con nitidez. Es en ese espacio despejado
donde la espiritualidad deja de ser una creencia y se convierte en una tecnología de acceso a información privilegiada que el resto del mundo, en su aturdimiento, pasa por alto. Lo fascinante es que esta información no llega en forma de palabras lineales o discursos lógicos, sino como paquetes de conocimiento instantáneo, esas corazonadas que te dicen exactamente qué hacer sin necesidad de razonarlo durante horas. Es una economía de energía brutalmente eficiente. Mientras otros gastan horas analizando pros y contras, tú recibes la respuesta completa en un milisegundo de silencio lúcido. Has convertido tu mente en un superconductor donde la resistencia ha desaparecido, permitiendo que la inteligencia fluya sin fricción y te entregue soluciones que parecen magia, pero que son pura física de la conciencia. Si sientes que esta información resuena contigo y quieres ir más allá de lo básico, te invito a unirte como miembro del canal. Al hacerlo, no solo apoyas la creación de este contenido, sino que obtienes prioridad absoluta en las respuestas a tus comentarios y acceso a encuestas exclusivas donde decidimos los próximos temas profundos. Es un paso firme para quienes se toman en serio su evolución y quieren estar en primera fila, asegurando su lugar en nuestra comunidad más cercana. Haz clic en el botón Unirse y forma parte de nuestro círculo interno de buscadores de verdad. Retomando el hilo, cuando te estableces en este campo de información silenciosa, la abundancia de ideas creativas se dispara porque ya no estás reciclando pensamientos viejos, sino descargando conceptos nuevos directamente de la fuente. Los grandes genios de la historia, desde Tesla hasta Einstein, sabían intuitivamente que sus mejores descubrimientos no ocurrían en el ruido del laboratorio, sino en los momentos de contemplación silenciosa. Ellos entendían que el silencio es el lenguaje nativo de la creación y que para traer algo nuevo al mundo, primero debes ser capaz de escucharlo en el plano invisible antes de que se manifieste en el material. Es aquí donde la lectura de señales se vuelve casi infalible, porque ya no estás interpretando la realidad desde tus miedos o deseos neuróticos, sino desde una claridad neutra y objetiva. El ruido mental suele distorsionar lo que vemos, haciéndonos ver amenazas donde hay oportunidades o amor donde solo hay manipulación. El silencio limpia el lente, permitiéndote ver la realidad tal cual es, cruda y sin filtros, y esa visión cristalina es la ventaja competitiva más grande que puedes tener en un mundo lleno de confusión y engaños. Mucha gente cree que pensar mucho es ser inteligente, pero en realidad el pensamiento compulsivo es a menudo una barrera que bloquea la inteligencia superior que intenta llegar a ti. El silencio es el acto de humildad que dice: no sé la respuesta, así que dejaré espacio para que la respuesta se muestre. Y curiosamente, siempre se muestra. Al vaciarte de tu propio ruido, te conviertes en un canal para que la inteligencia infinita actúe a través de ti, guiando tus pasos con una precisión que tu intelecto limitado jamás podría replicar por sí solo. Cuando operas desde este entendimiento, te das cuenta de que cada momento de silencio es una oportunidad de descarga, una actualización de software para tu alma, que te prepara para los desafíos que ni siquiera sabes que vienen. Dejas de tenerle miedo a los momentos muertos en la fila del banco o en el tráfico y empiezas a usarlos como microsesiones de conexión para recalibrar tu brújula interna. Tu vida se vuelve una danza entre la acción enfocada y la escucha profunda, un equilibrio dinámico que te mantiene siempre un paso adelante de las circunstancias. Sin embargo, para que tu cerebro pueda sostener este estado de recepción de alta fidelidad y dejar de comportarse como una radio vieja con interferencia, algo físico debe cambiar dentro de tu cabeza. No es solo una cuestión de voluntad. Hay mecanismos biológicos precisos que se activan cuando el ruido cesa, transformando la química misma de tu cuerpo. ¿Te has preguntado alguna vez qué le ocurre exactamente a tus neuronas cuando finalmente dejas de bombardearlas con estímulos y les das permiso para entrar en el modo de superobservación? Cuando finalmente logras detener la rueda de hámster de tus pensamientos obsesivos,
ocurre un fenómeno biológico y energético fascinante. Tu cerebro cambia literalmente de marcha. La actividad eléctrica, que usualmente está disparada en ondas beta de alta frecuencia asociadas al estrés y la alerta constante, comienza a descender hacia ondas alfa y teta, estados de relajación profunda y creatividad. Es como si el procesador de tu computadora dejara de estar sobrecalentado por tener 1000 pestañas abiertas y de repente toda esa capacidad de cómputo quedara libre para enfocarse en una sola tarea maestra. En este estado, la sensación de urgencia desaparece y es reemplazada por una lucidez fría y tranquila. Al disiparse la neblina del ruido mental, experimentas una ralentización del tiempo subjetivo que es verdaderamente poderosa. Ya no sientes que la vida te atropella, sino que tú estás caminando a través de ella con paso firme y deliberado, observando cada detalle en cámara lenta. Esta desaceleración te permite interceptar tus propias reacciones automáticas antes de que secuestren tu comportamiento, dándote ese microsegundo de ventaja que distingue a un maestro de un novato. Dejas de ser un títere de tus impulsos químicos y recuperas el mando de la nave, navegando las aguas de tu psique con una autoridad que antes te parecía inalcanzable. Lo más impactante es la liberación masiva de energía que se produce. Tu cerebro consume una cantidad absurda de recursos, manteniendo vivos tus dramas imaginarios y preocupaciones futuras. Al cortar ese suministro de ruido, toda esa vitalidad regresa a ti de golpe, disponible para ser invertida en propósitos reales y constructivos. Es una ley de conservación básica. Al eliminar la fricción interna, la potencia de salida aumenta exponencialmente sin necesidad de añadir más combustible. Te sientes más ligero, más despierto y con una resistencia mental que te permite enfrentar problemas complejos sin agotarte a los 5 minutos. ¿Alguna vez has sentido ese instante preciso en que tu cabeza deja de zumbar y de repente todo se ve más nítido, como si hubieras cambiado la resolución? Abre tus ojos. Si reconoces esa sensación de claridad repentina, comenta aquí abajo la palabra claridad. Quiero saber cuántos de ustedes ya han probado, aunque sea por un segundo, este poder del que estamos hablando. Tu experiencia es la prueba de que esto no es teoría, es un hecho que todos podemos verificar. En este silencio operativo nace la verdadera espiritualidad, que no tiene nada que ver con dogmas, sino con la capacidad de activar al observador que vive en ti. Te das cuenta de que tú no eres tus pensamientos, sino la conciencia que está detrás escuchándolos. Y esa separación es la llave de la libertad absoluta. Los patrones emocionales viejos, esos que se repiten una y otra vez saboteando tu éxito, comienzan a disolverse porque ya no les das la atención que necesitan para sobrevivir. Sin tu ruido mental alimentándolos, tus miedos y traumas pierden su pegamento y empiezan a caerse por su propio peso. Con la mente despejada, tu capacidad para detectar señales del entorno se vuelve casi sobrenatural, permitiéndote leer entre líneas lo que las personas realmente quieren decir pero no dicen. La realidad se vuelve transparente ante ti. Ves las intenciones ocultas, las oportunidades disfrazadas y los peligros latentes mucho antes que los demás. Esta agudeza no viene de pensar más rápido, sino de percibir sin la interferencia de tus propios juicios y prejuicios. Es una inteligencia directa, visceral, que te conecta con la verdad de las situaciones sin necesidad de filtros intelectuales complicados. Al operar desde aquí, entras en un flujo de abundancia de soluciones. Problemas que antes te parecían muros impenetrables, ahora se revelan como simples acertijos, con respuestas obvias. La creatividad no es algo que tienes que forzar, es algo que brota naturalmente cuando quitas los escombros del camino. El universo adora el vacío fértil, y en cuanto creas ese espacio mental, se apresura a llenarlo con inspiraciones y coincidencias que te empujan hacia adelante. Tu mente se convierte en un imán de orden, atrayendo circunstancias que reflejan tu nueva coherencia interna. Esta reorganización mental te permite responder a la vida con una precisión quirúrgica, diciendo la palabra exacta en el momento justo
y tomando la acción correcta sin dudar. Ya no desperdicias balas disparando al aire. Cada movimiento tuyo tiene un propósito y un impacto medible. La eficiencia se convierte en tu estado natural y te sorprendes logrando más en una hora de silencio enfocado que en una semana de actividad frenética y dispersa. Has dejado de luchar contra la corriente y has aprendido a usar la fuerza del río a tu favor. Pero ten cuidado, porque este estado de claridad absoluta trae consigo un efecto secundario que puede ser aterrador para quien no está preparado. Cuando el ruido cesa y tus viejas historias mentales se derrumban, de repente ya no sabes quién eres según las viejas definiciones. Tu personalidad, construida sobre años de charla interna y drama, empieza a sentirse como un traje que ya no te queda. ¿Estás listo para enfrentar el vertiginoso momento en que te das cuenta de que todo lo que creías ser era solo una historia que te contabas para no enfrentar tu inmensidad? Cuando sostienes el silencio el tiempo suficiente, el andamiaje de tu personalidad construida comienza a crujir y a temblar. Pasamos décadas edificando un personaje basado en lo que otros esperan, cementándolo con una charla interna constante que nos recuerda «soy esto» o «soy aquello». Pero en la quietud profunda, esa narrativa pierde su fuente de alimentación y te quedas con la sensación desnuda de existir sin etiquetas. Es un momento de desnudez ontológica, donde las máscaras caen no porque las fuerces, sino porque ya no hay ruido que las sostenga en su lugar. Esta disolución del yo construido es lo que más aterra al ego, provocando que envíe señales de pánico, urgiéndote a volver al ruido conocido. Se siente como si estuvieras desapareciendo, perdiendo tus referencias, flotando en un vacío sin puntos cardinales que te guíen. Sin embargo, esta desorientación es en realidad un indicador preciso de progreso. Significa que te estás despegando de la ilusión y preparándote para aterrizar en la roca madre de tu verdadera naturaleza. No te estás perdiendo a ti mismo, estás perdiendo la idea limitante de quién creías que eras. Aquí reside el núcleo de la auténtica espiritualidad, la comprensión de que tu identidad no es estática, sino una expresión fluida de la vida misma. Cuando el ruido para, las definiciones de víctima, héroe, fracasado o exitoso se evaporan, dejando solo la presencia pura del observador. Te das cuenta de que existías antes de tu nombre y existirás después de que tus historias se olviden. Esta realización no es intelectual. Es un choque visceral que reorganiza tu jerarquía de valores y te deja libre de la tiranía de tener que ser alguien para la galería. De repente, notas que una cantidad inmensa de tu energía diaria se estaba drenando simplemente en mantener la coherencia de ese personaje que inventaste. Sostener la pose, la imagen y las reacciones defensivas requiere un gasto de combustible que te deja exhausto al final del día. Al descansar en el silencio, esa fuerza ya no se desperdicia en teatro y regresa a tu centro, otorgándote una densidad y gravedad que los demás perciben al instante. Te vuelves real, sólido e indistinguible de tu propia verdad, sin necesidad de actuar. En este estado de vacío de identidad, te alineas directamente con la geometría del universo, que no conoce de etiquetas falsas, solo de frecuencias. Dejas de ser un fragmento separado por tus definiciones y te vuelves parte integral del flujo cósmico. Es una muerte. Sí, la muerte del pequeño yo, pero es también el nacimiento del yo cósmico que no necesita defensa ni validación. La ansiedad de no ser suficiente se disuelve porque en el silencio no hay comparación, solo existencia en su forma más pura y potente. Verás que la verdadera abundancia es saber quién eres sin necesitar una cuenta bancaria o un título para demostrarlo. Cuando tu identidad se ancla en el silencio eterno de adentro, las pérdidas externas ya no te devastan porque sabes que no tocan tu esencia. Te vuelves antifrágil. El caos del mundo puede despojarte de tus posesiones, pero no puede tocar el núcleo silencioso desde donde operas. Esta es la única seguridad que existe, la única riqueza que no puede ser robada ni devaluada por el mercado. A medida que navegas esta reconfiguración,
Empieza a prestar atención a las nuevas señales que surgen de tu interior, distintas a los viejos impulsos neuróticos. Ahora tus deseos no provienen de la carencia del ego, sino de la plenitud del ser que busca expresarse. Te mueves diferente, hablas con otra cadencia y eliges batallas que realmente importan. La gente a tu alrededor puede preguntar, ¿qué cambió en ti? Incapaces de señalarlo, pero sintiendo que la persona que conocían ha sido actualizada a una versión superior. No te apresures a llenar este vacío con nuevas definiciones. Deja que el silencio esculpa tu nuevo rostro. Permítete ser un enigma incluso para ti mismo por un tiempo, habitando la incertidumbre con la confianza de un maestro. Es en este espacio, en blanco, donde el potencial es infinito, donde puedes reinventarte no como una reacción a tu pasado, sino como una proyección consciente de tu futuro. El silencio actúa como el útero donde tu próxima y más poderosa encarnación se está gestando ahora mismo. Pero vivir sin la armadura del falso ego te deja expuesto a algo crudo, tus propias emociones, que ahora no tienen barreras donde esconderse. Sin el ruido para adormecerte, sentimientos que creías haber enterrado comienzan a subir a la superficie con intensidad volcánica. ¿Cómo manejas esta oleada de sensación pura sin ahogarte en ella, ahora que has decidido no correr de vuelta a la distracción? La mayoría de las personas comete el error fatal de intentar pensar sus emociones para resolverlas, como si la ansiedad o la ira fueran ecuaciones matemáticas que se solucionan con más lógica. Pero lo cierto es que analizar una emoción intensa solo le echa más leña al fuego, porque la mente empieza a buscar culpables, razones y consecuencias, creando un bucle infinito de sufrimiento. El silencio actúa de manera radicalmente opuesta, no discute con la emoción, simplemente le quita el oxígeno narrativo que necesita para arder. Cuando dejas de contarte la historia de por qué estás triste o enojado y simplemente te quedas en silencio con la sensación física, algo mágico y alquímico sucede. La emoción, sin el combustible del pensamiento, empieza a perder su densidad y se evapora. Fíjate bien en esto. Una emoción pura, fisiológicamente hablando, dura apenas unos 90 segundos en tu cuerpo. Lo que la mantiene viva durante horas o días es el ruido mental que la recicla una y otra vez. Al entrar en el silencio consciente, cortas ese cable de alimentación y te conviertes en un contenedor lo suficientemente amplio para que esa energía se mueva sin destruirte. No se trata de reprimir ni de ignorar lo que sientes, sino de observarlo desde una quietud tan profunda que la turbulencia no puede moverte. Es como estar en el fondo del océano, mientras en la superficie hay una tormenta. Tú sientes la presión, pero no eres arrastrado por las olas del drama superficial. En este espacio de no juicio, descubres que el miedo y la ansiedad son, en esencia, vibraciones atrapadas buscando una salida que tu mente ruidosa les niega. La espiritualidad práctica no es estar siempre feliz, es tener la capacidad de sostener tu propio infierno interno en silencio hasta que se transforme en cielo. Al no reaccionar, al no etiquetar la sensación como mala o insoportable, le permites completar su ciclo natural y disolverse en la nada de donde vino. Te vuelves un maestro de la transmutación, convirtiendo el plomo de tus traumas reactivos en el oro de la presencia pura, sin necesidad de años de terapia hablada, solo con el poder de tu atención silenciosa. Si sientes que esta verdad resuena en tus huesos y te trae un alivio inmediato al saber que no tienes que arreglarte pensando más, dale un me gusta a este video ahora mismo. Ese simple clic ayuda a que este mensaje de paz llegue a otras personas que están atrapadas en su propio ruido mental y necesitan desesperadamente escuchar esto. Al darle like, no solo apoyas al canal, sino que reafirmas tu compromiso de elegir la paz sobre el conflicto interno. Es un gesto pequeño con un impacto energético enorme, así que hazlo ahora y sigamos profundizando. Con el tiempo, este silencio regulador te otorga una abundancia emocional que el dinero no puede comprar.
la libertad de no ser esclavo de tus estados de ánimo. Te das cuenta de que tú eres el cielo inmutable y tus emociones son solo el clima que pasa. A veces llueve, a veces hay sol, pero el cielo nunca se daña por la tormenta. Esta estabilidad interna te vuelve invencible ante las provocaciones externas, porque ya no tienes botones que otros puedan presionar. Cuando alguien intenta ofenderte o la vida te golpea, tu respuesta es un silencio digno que desactiva el conflicto antes de que empiece, ahorrándote un desgaste vital innecesario. Además, al limpiar tu campo emocional de estática, comienzas a emitir una señal clara y potente al universo, que responde mejor a tu vibración que a tus palabras. Si pides prosperidad pero vibras en ansiedad oculta, la ansiedad gana. Pero si pides desde un silencio sereno y confiado, la respuesta es inmediata. Las señales de progreso dejan de ser confusas porque tu propio transmisor está limpio, permitiendo una comunicación fluida con la inteligencia de la vida. Dejas de atraer dramas repetitivos porque ya no emites la frecuencia del caos inconsciente que solía definirse. Es crucial entender que el silencio es el sanador universal, porque nos devuelve al punto cero, al origen antes de la herida. Cuando descansas ahí, el sistema nervioso, que ha estado en alerta roja por años, finalmente recibe la orden de todo está bien y comienza a repararse a sí mismo. La inflamación emocional baja, la claridad sube y recuperas el acceso a recursos internos que el estrés mantenía bloqueados. Te conviertes en tu propio refugio, dejando de mendigar consuelo en el exterior porque has encontrado la fuente de la calma dentro de tu propio pecho. Este dominio sobre tu mundo interno tiene un efecto colateral inevitable. Tu realidad externa no tiene más remedio que empezar a cambiar para igualar tu nueva frecuencia. Es una ley física. El entorno siempre se reorganiza alrededor del núcleo más estable y fuerte. Al ser tú ese núcleo de silencio inquebrantable, las piezas de tu vida, que antes parecían caóticas y desordenadas, empiezan a moverse solas hacia una nueva armonía. Conflictos que parecían eternos se resuelven o desaparecen, y las personas tóxicas se alejan porque no pueden resonar con tu paz. Pero esto plantea una pregunta fascinante y misteriosa. Si tu mundo interno ya no es un campo de batalla, ¿cómo se ve exactamente esa reorganización en el mundo físico? ¿Qué ocurre con tu trabajo, tus relaciones y tu dinero cuando dejas de proyectar caos y empiezas a proyectar silencio? Prepárate, porque lo que sucede afuera cuando cambias adentro es tan literal y directo que parecerá que el mundo entero estaba esperando tu permiso para transformarse. Existe una ley hermética inquebrantable que dice, como es adentro es afuera, y cuando tu interior pasa del caos ruidoso al silencio ordenado, tu entorno físico no tiene otra opción que reorganizarse para reflejar esa nueva estructura. Es fascinante observar cómo problemas que parecían estancados durante meses de repente se destraban y se resuelven casi sin tu intervención directa. No es magia, es física. Al retirar la vibración de conflicto y resistencia que emitías constantemente con tu ruido mental, dejas de alimentar los obstáculos que tú mismo estabas sosteniendo. La realidad es un espejo fiel. Si dejas de hacer muecas de dolor frente a él, el reflejo deja de mostrártelas y comienzas a ver un mundo que colabora contigo en lugar de conspirar en tu contra. Notarás rápidamente que la fricción en tu vida diaria disminuye drásticamente. Las filas avanzan más rápido, los trámites burocráticos fluyen y las personas parecen estar más dispuestas a ayudarte sin razón aparente. Esto sucede porque tu energía ya no es abrasiva ni desesperada. Te has convertido en un punto de lubricación en la maquinaria del destino. Al moverte desde el silencio, no generas turbulencia a tu paso, y el universo, que siempre busca el camino de menor resistencia, empieza a canalizar recursos y facilidades hacia ti. Es una eficiencia cósmica que solo se activa cuando dejas de empujar la vida y permites que la vida te lleve con su corriente natural. En el ámbito de las relaciones, el impacto es sísmico y revelador. Aquellos que se alimentaban de tu drama
o que necesitaban tu reactividad para justificar sus propias neurosis, simplemente se alejan o cambian su comportamiento. Tu silencio actúa como un filtro de alta precisión que repele lo falso y atrae lo auténtico, limpiando tu círculo social de vampiros energéticos sin que tengas que decir una sola palabra de confrontación. Te das cuenta de que muchas de tus interacciones pasadas se basaban en ruidos compartidos, y ahora que vibras en espiritualidad genuina y quietud, solo permanecen a tu lado quienes pueden resonar con esa frecuencia elevada de verdad y respeto. La abundancia material también comienza a comportarse de manera diferente, respondiendo a la estabilidad de tu campo magnético. El dinero y las oportunidades, que suelen huir de la ansiedad y la necesidad, se sienten atraídos por la certeza tranquila que ahora emanas. Dejas de perseguir el éxito con esa hambre nerviosa que lo ahuyenta y empiezas a atraerlo por simple gravedad, como un planeta masivo atrae lunas a su órbita. Descubres que las mejores negociaciones y los acuerdos más rentables se cierran no hablando más, sino sosteniendo un silencio poderoso que comunica seguridad y valor mucho mejor que cualquier discurso de ventas elaborado. A medida que el entorno se reconfigura, las señales de confirmación aparecen por todas partes, validando que estás en el camino correcto. Ves números repetidos, escuchas frases exactas que responden a tus preguntas internas o te encuentras con personas clave en el momento perfecto. Estas sincronicidades dejan de ser eventos raros para convertirse en tu nueva normalidad, indicándote que has entrado en un flujo de tiempo óptimo. Ya no estás luchando contra la corriente de los eventos, estás navegando sobre la ola y cada coincidencia es un guiño del sistema confirmándote que tu conexión con la fuente está limpia y operativa. Es impactante ver cómo tu hogar y tus espacios físicos también tienden a ordenarse. De repente, sientes la necesidad de limpiar, de tirar lo viejo, de hacer espacio en tu casa tal como lo hiciste en tu mente. El desorden externo comienza a molestarte porque ya no resuena con tu claridad interna, y al ordenar tu entorno, refuerzas aún más tu paz mental en un ciclo de retroalimentación positiva. Entiendes que cada objeto y cada espacio tiene una carga, y desde tu nuevo estado de sensibilidad solo permites que te rodee aquello que suma a tu propósito y eleva tu vibración. Este proceso de reorganización externa puede ser vertiginoso al principio, porque las estructuras viejas deben caer para dar paso a las nuevas, y el ego a menudo interpreta este cambio como pérdida. Puedes perder un trabajo que odiabas o una relación que te limitaba, pero si mantienes el silencio, verás rápidamente que ese vacío se llena con algo infinitamente superior. El universo nunca te quita nada sin tener algo mejor preparado para ti, y tu capacidad de permanecer quieto durante la transición es la fe que garantiza la llegada de esa mejora. Confías en el proceso porque sientes la verdad en tus entrañas, más allá de lo que digan las apariencias temporales. Llegas a un punto donde tu sola presencia pacifica habitaciones enteras. Entras a un lugar tenso y sin hacer nada, la atmósfera se aligera. Te conviertes en un termostato, no en un termómetro. Tú estableces la temperatura emocional del entorno en lugar de reaccionar a ella. Este es el verdadero liderazgo espiritual, el poder de transformar la realidad circundante simplemente siendo quien eres, anclado en un silencio que es más fuerte que cualquier grito. La gente empieza a buscarte no por lo que haces, sino por cómo se sienten cuando están cerca de ti. Sin embargo, aquí surge una duda crucial que debemos despejar para no caer en la pasividad inútil. Muchos confunden este estado con quedarse sentados en una cueva meditando todo el día, desconectados del mundo real y sus exigencias. Pero el verdadero maestro no es el que huye de la acción, sino el que actúa con una potencia devastadora desde la quietud. ¿Cómo se ve exactamente esa acción que nace del silencio y cuál es la diferencia abismal entre simplemente callar la boca y habitar verdaderamente este poder mientras te mueves por el mundo? Es vital que comprendas una distinción quirúrgica para no caer en la trampa de la represión.
Callar es un acto físico de cerrar la boca, a menudo forzado y lleno de ruido mental contenido, mientras que habitar el silencio es un estado vibratorio de presencia absoluta. Puedes estar en una biblioteca sin decir una palabra y estar gritando internamente con juicios y ansiedad, lo que energéticamente es un escándalo que el universo percibe con claridad. Por el contrario, puedes estar dando un discurso ante miles de personas o liderando una negociación difícil, y sin embargo, mantener un núcleo de silencio imperturbable desde donde surgen tus palabras. La maestría no está en enmudecer, sino en hablar desde una quietud que le da peso y autoridad a tu voz. Mucha gente confunde la espiritualidad con la pasividad o el aislamiento, creyendo que para estar en paz deben retirarse del mundo y dejar de participar en el juego de la vida. Nada más lejos de la verdad. El verdadero mago vive en el mercado, en el caos, en la trinchera, pero no es tocado por ellos. Habitar el silencio significa llevar tu santuario contigo a todas partes, como una burbuja de atmósfera propia que te permite respirar aire puro incluso en medio del humo tóxico del estrés colectivo. No se trata de huir de la acción, sino de cambiar el origen de la acción. Dejas de actuar desde la reacción compulsiva y empiezas a actuar desde la inspiración deliberada. Esta diferencia es la clave de la eficiencia energética. Cuando solo callas, estás gastando una cantidad inmensa de energía conteniendo lo que quieres decir, creando una presión interna que tarde o temprano estalla. Cuando habitas el silencio, no hay nada que contener porque no hay conflicto. Estás alineado y tu energía fluye libremente sin fugas, permitiéndote hacer mucho más con mucho menos esfuerzo. Es la diferencia entre sostener una puerta cerrada, a la fuerza contra un vendaval, y simplemente no tener puerta, dejando que el viento pase sin encontrar resistencia. En este estado, te vuelves un canal limpio por donde la vida se expresa sin distorsión. ¿Alguna vez has estado en una conversación donde, aunque la otra persona estaba callada, podías sentir su ruido, su juicio o su impaciencia? Es una sensación incómoda, ¿verdad? Si has notado esa diferencia vibratoria en alguien o en ti mismo, comenta abajo la palabra presencia. Quiero leerte y saber si ya distingues entre quien simplemente no habla y quien realmente está presente en su silencio. Esa distinción es el primer paso para dejar de fingir calma y empezar a encarnarla de verdad. Cuando aprendes a habitar este espacio, tu creatividad se dispara y accedes a una abundancia de recursos mentales que antes estaban bloqueados por tu propia verborrea interna. Puedes estar redactando un correo, pintando un cuadro o diseñando una estrategia, y hacerlo desde un flujo de conciencia silenciosa donde el tiempo parece detenerse. En este estado de flow, no eres tú quien piensa, es la inteligencia creativa la que piensa a través de ti. El silencio se convierte en el lienzo virgen indispensable para que la obra maestra de tu vida pueda ser pintada con colores vivos y trazos seguros. Además, habitar el silencio te otorga una capacidad de escucha casi telepática, permitiéndote captar las señales no verbales que los demás emiten constantemente, pero que nadie más nota. Mientras la mayoría está pensando en qué va a responder antes de que el otro termine de hablar, tú estás absorbiendo la totalidad de la comunicación, el tono, la postura, la emoción oculta. Esto te da una ventaja estratégica inmensa en cualquier interacción humana, porque respondes a la realidad de la persona, no a la superficie de sus palabras. Te conviertes en un espejo profundo donde los demás se ven reflejados, y eso genera una conexión y una confianza instantáneas. Este estado te protege del agotamiento porque lo que cansa no es el trabajo en sí, sino la resistencia mental y la queja interna que solemos añadirle al trabajo. Al operar desde el silencio, eliminas la fricción psicológica. No quiero hacer esto, qué difícil es, cuánto falta. Y la tarea se vuelve fluida, casi sin peso. Es el secreto de los grandes realizadores que parecen tener inagotables reservas de vigor. No es que tengan más fuerza física, es que no desperdician ni una gota en luchar contra el momento presente. Fluyen con la tarea, se funden con ella
y al terminar salen frescos y listos para lo siguiente. Habitar el silencio es, en última instancia, un acto de amor propio radical y de soberanía. Es negarse a que el ruido del mundo colonice tu mente. Decides que tu paz es demasiado valiosa para sacrificarla por una discusión trivial o por una noticia alarmista. Te mueves por el mundo como un portador de calma, un agente encubierto del orden en un mundo adicto al desorden. Y lo más hermoso es que no necesitas predicar ni convencer a nadie. Tu vibración habla tan alto que las palabras sobran, y tu ejemplo se convierte en la enseñanza más poderosa que puedes ofrecer. Pero, ¿cómo saber si realmente lo has logrado o si solo te estás engañando a ti mismo con una calma superficial? El ego es astuto y puede disfrazarse de monje zen mientras esconde un volcán a punto de estallar. Afortunadamente, existen indicadores precisos, pruebas de fuego inconfundibles que aparecen en tu día a día para confirmarte que ya no estás fingiendo, sino que has mutado internamente. ¿Cuáles son esas señales definitivas que te gritan que el silencio ya no es una práctica, sino tu superpoder activo? Cuando el silencio deja de ser algo que haces y se convierte en el lugar desde donde vives, empiezan a aparecer indicadores inequívocos en tu comportamiento que te confirman que has subido de nivel. La primera señal, y quizás la más liberadora, es la desaparición drástica de la necesidad de explicarte o justificarte ante los demás. Antes sentías una urgencia casi compulsiva de que te entendieran, de defender tu punto de vista o de buscar validación externa para tus decisiones. Ahora, simplemente actúas y dejas que tus resultados hablen. Te sientes cómodo con ser malinterpretado porque tu certeza interna es tan sólida que la opinión ajena ya no tiene el poder de desestabilizar tu energía ni de hacerte dudar de tu camino. Otra señal contundente es el aumento masivo del impacto de tus palabras. Hablas mucho menos, pero cuando lo haces, la gente se calla y escucha con una atención reverencial. Has descubierto que la inflación de palabras devalúa el mensaje, y al economizar tu lenguaje, cada frase que pronuncias lleva cargada una tonelada de intención y autoridad. Tu comunicación se vuelve láser, directa, sin rodeos y sin el relleno nervioso que usan quienes temen al vacío. Te das cuenta de que puedes cambiar el curso de una reunión o definir una relación con una sola oración bien colocada, lanzada desde la calma de tu espiritualidad madura y no desde la reactividad del ego. Observarás también una claridad inmediata y casi fría ante situaciones complejas o de crisis que antes te hubieran paralizado de miedo. Mientras todos a tu alrededor corren como pollos sin cabeza, tú entras automáticamente en un estado de observación clínica, viendo la solución obvia que el pánico oculta a los demás. Es como si el tiempo se ralentizara para ti, permitiéndote desarmar la bomba con precisión quirúrgica porque tu pulso no tiembla. Esta capacidad de mantener el centro en el ojo del huracán es el superpoder definitivo del líder consciente y es la prueba de que el silencio ha reestructurado tu cerebro para la eficiencia y la supervivencia de alto nivel. Tu relación con la abundancia cambia de paradigma. Dejas de perseguir y empiezas a notar que las cosas y las personas vienen hacia ti, atraídas por la gravedad de tu presencia. Ya no tienes esa vibración pegajosa de necesidad que repele el dinero y el amor. En su lugar, emanas una autosuficiencia magnética que resulta irresistible. Te sorprendes rechazando ofertas que no están alineadas contigo sin miedo a perder nada, sabiendo que tu rechazo crea el vacío necesario para que llegue algo mejor. Esta selectividad es un lujo que solo se pueden permitir quienes confían plenamente en el respaldo del universo y no operan desde la escasez. Las señales intuitivas se vuelven tu GPS diario, y lo más sorprendente es la rapidez con la que las obedeces sin cuestionarlas con la lógica lenta. Sientes un no en el estómago y no vas. Sientes un sí en el pecho y llamas. Y esa obediencia inmediata te ahorra meses de problemas y te coloca en el lugar correcto en el momento exacto.
La brecha entre tu intuición y tu acción se cierra hasta desaparecer, convirtiéndote en un instrumento de acción fluida. Ya no hay duda paralizante, solo hay percepción y movimiento. Una danza continua con la realidad, donde siempre pareces tener suerte, aunque tú sabes que no es suerte, es alineación. También notarás que tu tolerancia al drama se reduce a cero. Simplemente ya no puedes participar en chismes, quejas o discusiones circulares porque sientes físicamente cómo drenan tu vitalidad. Te levantas y te vas, o cambias el tema, o cortas la interacción con una firmeza amable pero inquebrantable. Proteges tu estado de silencio como el tesoro más valioso que posees, entendiendo que es la fuente de todo tu poder creativo y de manifestación. Esta higiene energética estricta hace que tu círculo se limpie solo, dejando espacio únicamente para relaciones de alta frecuencia que nutren tu alma en lugar de canibalizarla. Incluso tu cuerpo físico empieza a reflejar este cambio. La tensión crónica en los hombros y la mandíbula se disuelve. Tu respiración se vuelve más profunda y abdominal de forma natural. Duermes mejor y necesitas menos horas para recuperarte porque no estás gastando combustible en batallas mentales imaginarias durante el día. La salud se convierte en el estado natural cuando el sistema nervioso deja de estar en modo de lucha o huida permanente. Es la biología de la paz, manifestándose en tus células, reparando años de desgaste acumulado por el ruido y el estrés. Empiezas a ver la matriz de la realidad, los hilos que mueven a las personas y los eventos, como si hubieras accedido al código fuente de la existencia. Comprendes las motivaciones ocultas de los demás sin juzgarlos, lo que te da una compasión desapegada y una ventaja estratégica inmensa. Sabes qué batallas pelear y cuáles ignorar, ahorrando tu espada para los momentos decisivos. Te has convertido en el mago que observa el tablero desde arriba, moviendo las piezas con la mente antes de tocarlas con la mano, operando desde una dimensión de causa y no de efecto. Y entonces, cuando todas estas señales se han integrado y tu sistema se ha estabilizado, en esta nueva frecuencia, ocurre el fenómeno final, la culminación de todo el proceso. Llega un instante, un momento singular en el tiempo y el espacio, donde la realidad externa, que hasta ahora se había estado ajustando lentamente, hace un clic audible y se alinea perfectamente con tu voluntad. Es el punto de no retorno, el cruce definitivo donde la vida deja de ser una lucha y se convierte en una extensión de tu propio ser. ¿Cómo reconoces ese momento exacto? ¿Y qué debes hacer cuando finalmente llega para no romper el hechizo? Y entonces ocurre. Llegas a ese día inolvidable en el que sientes un clic interno, casi audible, como si un hueso dislocado finalmente encajara en su lugar y de repente la resistencia del mundo exterior desaparece por completo. Es el momento de la sincronización total, donde la lucha y el esfuerzo agónico se disuelven para dar paso a un flujo de acontecimientos que parecen estar orquestados por una inteligencia superior. Ya no empujas la realidad para que se adapte a tus caprichos. Ahora tú eres el centro de gravedad y la realidad se curva y se organiza dócilmente alrededor de tu intención silenciosa. Te das cuenta de que la vida ha dejado de ser un obstáculo para convertirse en una aliada incondicional que responde a tu vibración antes que a tus manos. En este punto de inflexión, la toma de decisiones deja de ser un proceso mental tortuoso y se convierte en una certeza instantánea, pues tu conexión con el universo es tan limpia que sabes el qué, el cómo y el cuándo, sin dudar. Las puertas que antes estaban cerradas con candado ahora se abren solas al sentir tus pasos acercarse, y las oportunidades te buscan a ti con una precisión matemática. Entiendes que el caos que vivías antes no era culpa del mundo, sino el reflejo fiel de tu propio ruido interno proyectado hacia afuera. Al limpiar el proyector, la película de tu vida cambia de género, pasando del drama de supervivencia a la aventura de creación consciente. Es aquí donde experimentas la paradoja suprema de la abundancia. Cuanto menos persigues las cosas con desesperación, más rápido te alcanzan, porque has dejado de emitir la frecuencia de la carencia.
El dinero, el amor y el éxito dejan de ser presas escurridizas y se convierten en consecuencias naturales de quién eres en el silencio. Te mueves con una elegancia y una economía de movimientos que fascina a los demás, logrando en días lo que antes te costaba años de sangre, sudor y lágrimas. Has descubierto que la verdadera productividad no se mide por cuánto te cansas, sino por cuán alineado estás con el flujo natural de la creación. Las señales que antes buscabas ansiosamente afuera ahora brotan de adentro, confirmándote a cada segundo que estás en el camino correcto, guiándote como un faro interno infalible. Ya no necesitas horóscopos ni gurús que te digan qué hacer, porque el silencio te ha devuelto tu propia autoridad espiritual y te ha conectado directamente a la fuente de toda sabiduría. Te conviertes en soberano de tu destino, navegando las aguas de la existencia, con la tranquilidad de un capitán que conoce su barco y conoce el mar, sin miedo a las tormentas, porque sabe que su calma es más fuerte que cualquier viento. Este estado de gracia operativa te permite influir en tu entorno sin palabras. Tu sola presencia pacífica desactiva conflictos y eleva la vibración de cualquier lugar al que entras. La gente se siente sanada y comprendida solo por estar cerca de ti, porque en tu silencio encuentran el espacio y la aceptación que el ruido del mundo les niega. Te vuelves un catalizador de transformación para los demás, no por lo que predicas, sino por lo que emanas, demostrando que la espiritualidad real es contagiosa y magnética. Tu vida se convierte en el mensaje, y ese mensaje es de un poder incalculable. Notas que tu energía vital se mantiene siempre a tope, reciclándose constantemente en un circuito cerrado de autoabastecimiento, liberándote de la dependencia de estímulos externos para sentirte vivo. La fatiga crónica y el agotamiento mental son cosas del pasado, recuerdos de una época en la que vivías en contra de tu propia naturaleza. Ahora despiertas, cada mañana con una claridad y un propósito renovados, listo para jugar el juego de la vida, no para ganar algo que te falta, sino para expresar la plenitud que ya eres. El silencio te ha devuelto la vitalidad de la juventud combinada con la sabiduría de la experiencia. La reorganización de la realidad es tan literal que incluso las leyes del tiempo parecen doblarse a tu favor. Nunca llegas tarde, siempre estás en el momento justo para el encuentro perfecto. Las casualidades imposibles se vuelven tu pan de cada día y dejas de llamarlas milagros para entenderlas como la física normal de una conciencia despierta. Vives en un estado de asombro constante, no por ingenuidad, sino por la reverencia ante la perfección de un sistema que siempre estuvo ahí, esperando a que te callaras para poder mostrártelo. Finalmente, comprendes que el silencio no era el final del camino, sino el comienzo de la verdadera vida, la base sólida sobre la cual puedes construir cualquier imperio que desees. Ya no eres una hoja al viento, eres el viento mismo. Ya no eres la víctima de las circunstancias, eres el creador consciente que observa, calla y manifiesta. Has cruzado el umbral y no hay vuelta atrás porque una vez que has probado el poder del silencio, el ruido del mundo ya nunca más podrá seducirte ni engañarte. Ahora sabes el secreto. El poder nunca estuvo en el grito, siempre estuvo en la pausa. Y en esa pausa infinita, en ese silencio fértil y eterno, es donde tú y el todo se vuelven uno, reorganizando el cosmos entero con cada latido de tu corazón tranquilo. Ahora te pregunto, y quiero que seas brutalmente honesto contigo mismo. ¿Quién eres tú cuando nadie te mira y el ruido se apaga? ¿Eres capaz de sostenerte en tu propia presencia o corres a buscar el teléfono para no enfrentar tu inmensidad? El silencio no es algo que se encuentra en una montaña lejana. Es una decisión radical que tomas aquí y ahora, en medio del caos, para reclamar tu soberanía. El ruido es una adicción barata. El silencio es el lujo de los reyes y los magos. No te pido que me creas ciegamente, te reto a que lo pruebes. Cierra la boca, abre tu percepción y observa cómo el mundo, desconcertado por tu calma, empieza a ofrecerte lo que antes te negaba. Si
contenido ha tocado una fibra real en ti, suscríbete al canal ahora mismo. No para acumular información, sino para unirte a una minoría que ha decidido dejar de ser espectadora. Recuerda esto: el universo no escucha tus palabras, siente tu vibración. Y la vibración más potente, la que mueve montañas y reorganiza destinos, siempre nace en el silencio. Nos vemos en la quietud.